Buenas tardes a todos, buenas tardes familia Poli, bienvenidos a este evento en el marco de País Invitado México. Como ya lo saben, País Invitado es una estrategia de internacionalización en casa de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales del Poli. Y en esta ocasión tenemos a nuestro invitado de honor, México, donde esperamos durante esta semana poder aprender un poco más sobre su cultura, su economía, su música, su gastronomía, entre otros. Para la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales es muy importante contar con su asistencia. Es por eso que en el chat van a encontrar un enlace para que registren su participación en este evento. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Diana Valdés, docente de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional, quienes nos han ayudado a gestionar esta charla encaminada a la temática dinámicas de las relaciones comerciales entre Colombia y México. Diana. Laura, muchas gracias por darme paso. A toda nuestra comunidad académica, buenas tardes. Les agradecemos por estar en esta transmisión de la conferencia auspiciada por ProColombia, la entidad encargada de promover las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera directa en nuestro país, así como de ayudar a las empresas colombianas a que logren un mejor posicionamiento de sus productos en mercados internacionales. En esta ocasión quiero darle las gracias a Juan Camilo Charri, nuestro invitado. Juan Camilo Charri es asesor senior de ProColombia. Desde 2009 ha estado ayudando a las empresas colombianas a lograr un mejor posicionamiento de sus productos en este mercado. Y queremos agradecer no solo la asistencia de Juan Camilo Charri, sino el apoyo de ProColombia en cada una de estas estrategias de internacionalización en casa que desarrollamos junto con la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales y con la Escuela de Negocios Juan. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Gracias por estar esta tarde con nuestros estudiantes y nuestra comunidad académica. En este momento tenemos más de 55 asistentes a esta conferencia, así que te doy la bienvenida, te damos las gracias y te dejamos con todos nuestros estudiantes. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos con ya casi 60 asistentes, pues es una alegría para mí y pues gracias a Diana, Laura y a todo el equipo del Poli, pues que nos abran este espacio. Les decía ahí como en ese momento previo que a mí me encanta dar estas charlas. De pronto voy a sacar algunas palabras mexicanas, algunas pláticas pues de esta cultura de negocios y bueno, la idea es presentarles un poco de México, de un país del que estoy enamorado. No se crean que soy mexicano, aunque parezco y me he ido como mitigando, pero soy un chilango. El chilango es aquella persona foránea de otro lugar. En este caso pues soy de Bogotá. Llevo viviendo acá en México 3 años, pero bueno, la idea es transmitirles un poco qué he sentido con México. Obviamente la estructura de la presentación no solamente está vista desde qué es México, sino también cómo es esa relación comercial, cómo vemos nosotros desde acá a Colombia. Seguramente y en el intro nos habían comentado que ya han habido algunas charlas de ProColombia. Recientemente tuvieron una de Brasil. Pero la idea es que reforcemos todos esos elementos para quienes no tuvieron la posibilidad de estar en esas otras pláticas y que conozcamos un poco. Por supuesto, abierto y encantado de recibir todas las preguntas enfocadas hacia el mercado mexicano, visto no solamente desde la cultura de negocios, desde cómo lo vemos en promoción de turismo, sino también toda aquella pregunta, inclusive hasta de, oigan, quiero ir a vacacionar a México, ¿qué debo hacer? Entonces, encantado de hacerles esta presentación. Voy a arrancar para que tengan un poquito de bagaje de quién es ProColombia y cuál es ese alcance, a mostrarles un video y bueno, iremos arrancando. Siéntanse en confianza de interrumpir a través del chat con las preguntas. Me encanta recibirlas en el momento para que de una vez conectemos con esas dudas que surjan y bueno, arranquemos. Les voy a mostrar un poquito qué es ProColombia. Esta es ProColombia,
La organización a cargo de promover distintos aspectos del país alrededor del mundo con el fin de contribuir a su crecimiento y de establecer una imagen positiva. Sus ejes de trabajo consisten en promover las exportaciones de bienes no mineroenergéticos y servicios de sectores con demanda internacional que se destacan por su inigualable origen colombiano. Las incontables experiencias de turismo vacacional y de reuniones que tiene para ofrecer cada destino de nuestro territorio para visitantes extranjeros. El enorme potencial y las contundentes oportunidades, proyectos y beneficios que hacen de Colombia un país atractivo para la inversión extranjera directa y como plataforma de exportación. Y finalmente, la inmensa riqueza cultural, natural e histórica de la que nace todo el talento, calidez y lo mejor que nuestro país tiene para ofrecer. Creada originalmente en 1992 bajo el nombre de ProExport, se dedicaba a la promoción solo de las exportaciones, acompañando a las empresas colombianas en el proceso de internacionalización e incursión en nuevos mercados, facilitado por la apertura económica de 1991. Durante 13 años enfocó todo su empeño y tenacidad en abrir puertas en nuevos países. En 2005, ProExport asume dos nuevos retos: impulsar nuestros mágicos destinos turísticos y atraer nuevos inversionistas extranjeros para contribuir al desarrollo económico del país. Sería en 2014, con el regreso de la marca País, que asume la gran tarea de potenciar la imagen de Colombia y finalmente cambia su nombre a ProColombia. El trabajo por construir una imagen positiva, tanto hacia el interior del país como alrededor del mundo, reúne perfectamente la labor que ProColombia ha desempeñado por casi 30 años. Hoy, ProColombia cuenta con 8 oficinas regionales en Colombia, además de su sede central en Bogotá, y 22 oficinas comerciales en 3 continentes que extienden su presencia a 33 países en el mundo. Con un fuerte liderazgo y sus metas más inspiradas que nunca, busca ser la agencia de promoción referente en el mundo gracias a resultados de alto impacto. ProColombia. Bueno, pues eso es a grosso modo ProColombia. Creo que en estas charlas, cuando empiezo a dar estas pláticas con estudiantes o con universidades, siempre surge el quiénes son ellos, qué hacen ellos, por qué están, cuál es su función, y creo que en esa vía les daré como un barrido de qué se trata, por supuesto visto desde el lado de exportaciones, turismo e inversión, y pues todo, como lo decía el video, bajo la sombrilla de marca País. Entonces, esta es nuestra red de oficinas, estamos en 22 países, pero pues atendemos más de 33 de ellos con representantes. Y específicamente en México, pues no solamente está la oficina de Ciudad de México, sino también tenemos una representante en Guadalajara. Y ya lo mencionaba el video, centros de información por todo el territorio nacional. Hoy por hoy llegamos, si bien llegamos con 25 centros de información, pues tenemos presencia en los 32 departamentos del país. Esto, por supuesto, invitándolos a que si ustedes desean incursionar en la industria o tienen algún familiar en cualquiera sea el territorio nacional, pues estamos en capacidad de apoyarlos y brindarles todo el respaldo que como gobierno nos permite ayudarlos a salir a mercados internacionales. Voy a hablar un poquito de Colombia. Sé que la mayoría, si no es que todos, en esta charla somos colombianos, pero hay unos aspectos que me gusta mucho mencionar. Y son herramientas que nosotros usamos desde las oficinas comerciales y en especial desde México para promocionar el país. Y es que hoy Colombia es el país número 28 en población. En México, pues si bien llegan al número 10, México es un país de los países más poblados del mundo. Pues definitivamente Colombia termina siendo un referente en la región, y eso es importante que nosotros los colombianos lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque pues sobre eso se genera una economía y se genera un requerimiento de productos y servicios que lo hacen un país muy atractivo. Por el lado de
de un crecimiento, algo que le mencionamos mucho al empresario mexicano y lo usamos en nuestras oficinas, es que somos un país que ha tenido un crecimiento de su Producto Interno Bruto y del comportamiento de su economía bastante estable e incluso por encima de muchos otros países. Yo cuando llegué aquí a México me sorprendía de la cantidad de dinero, eso sí, no les voy a negar, México tiene mucho más dinero que Colombia. México hace parte de los países del G20, pero el crecimiento exponencial que ha tenido Colombia en los últimos años en especial, pues derivado de superar esos conflictos que tuvimos internamente, nos ha posicionado como un país productor. Para mí, como para muchas personas que estén acá en la charla, les ha pasado que salen del país y dicen, ay, Colombia, Pablo Escobar, ay, Colombia, drogas. Sí, pues yo personalmente como funcionario del gobierno, como funcionario que se encarga de promocionar el mundo, les decimos, oiga, sí, esa era nuestra historia, eso es lo que dice Narcos, la serie de Netflix, pero qué bueno que la ve porque pues nos pone en referencia y eso me pasaba mucho aquí en México, no sabían dónde es Colombia, solamente el empresario mexicano ve con muchos ojos Estados Unidos, pues qué alegría tener un vecino como esos. Pero el posicionamiento del crecimiento de Colombia en los países de América Latina lo llevan a una posición privilegiada en la región. Tengan en cuenta en esta gráfica los 4 primeros, donde está Colombia, Chile, México y Perú, porque ya les voy a comentar un slide, en una slide, pues qué están haciendo estos 4 países para que demuestren que en efecto la economía de estos 4 países los va a llevar a otra posición en el mundo. Por el lado de la estabilidad del Producto Interno Bruto, que creo que es un elemento bastante importante, sabemos que ese Producto Interno Bruto demuestra un poco cómo es esa economía del país, pues somos uno de los países con mayor índice de crecimiento, incluso recién llegó Andrés Manuel López Obrador, que es el actual presidente de México, pues llegó con un Producto Interno Bruto de menos 0, que eso en un país del G20 es de preocupar, pero que en Colombia, pues definitivamente nos muestra que independiente de sea la situación, es un país económicamente estable y eso nos permite vender muy bien al país en esos 3 ejes de negocio, desde el lado de inversión, desde el lado de exportaciones y pues por supuesto desde Colombia como un destino turístico. Y algo súper importante es que la media la clase media del país ha venido creciendo y eso nos ha permitido tener un poder adquisitivo mucho más alto. Solamente para que se lleven una referencia conectando un poco este tipo de diapositivas de Colombia con México, el salario mínimo en México es inferior al de Colombia. Y eso de una u otra forma nos da un posicionamiento bastante privilegiado, porque si bien tenemos una mano de obra más costosa que México, hoy por hoy la mano de obra calificada es muy buena y ya lo vamos a mencionar más adelante. Ventajas de los que creo que los que han estado fuera del país me lo reconocen, es que el colombiano es muy bien visto en el exterior, en especial en mercados como México. Ya les voy a hablar puntualmente de cómo es esa cultura de negocios para que vean el impacto de una persona colombiana en México, la productividad y la proactividad que genera el empresario colombiano o el ciudadano colombiano. Y pues de ahí que, por supuesto, México sea uno de los principales destinos de los colombianos, no solamente para vacacionar, y quienes han ido a Cancún la han pasado súper bien, pero pues también para verlo como una oportunidad de empleo. Entonces, para aquellos chicos que están diciendo, quiero irme del país, quiero explorar nuevas oportunidades, definitivamente México puede llegar a ser una muy buena plaza para aprender un poco de todo, para crecer y para que valoren su mano de obra, porque definitivamente algo que yo rescato como colombiano y viviendo en el exterior es que nuestra mano de obra es bien calificada. Por el lado del crecimiento internacional, pues independiente de sea el gobierno presidencial
y en términos de gobiernos no voy a entrar en detalle porque no es el objetivo de la charla. Sí hemos tenido un crecimiento en términos de estabilidad a nivel internacional, inclusive en términos de exportaciones. Eso es algo súper importante a mencionar porque nos demuestra que estamos vendiendo, que estamos generando un posicionamiento a nivel internacional y que estamos cambiando un poco esa percepción de Colombia como generador de café. Hoy por hoy Colombia no es visto como café, si bien es uno de nuestros principales productos y es muy valorado en muchos países, pues creo que tenemos mucho más que ofrecer y el crecimiento de esas exportaciones o de ese comportamiento, pues nos demuestran que hemos tenido crecimiento o una estabilidad constante a nivel internacional. Por el lado de inversión extranjera directa, que es parte de lo que hoy Colombia quiere mostrar, Colombia es uno de los países que menos barreras tiene a la hora de instalar empresas del exterior en Colombia. Y eso, pues por supuesto, ustedes estudiantes desde primero hasta 10º semestre, los invito a que lo vean de una manera positiva porque la captación de inversión, y ya vamos a hablar un poco más de ello, le permite a Colombia mostrar que el jalar esas entidades, esas compañías del exterior va a generar empleo. ¿Qué buscamos con la captación de inversión extranjera directa? Que compañías multinacionales se instalen en Colombia, que presenten un portafolio de procesos productivos para que haya una generación de empleo, para que ustedes cuando estén graduados tengan nuevas posibilidades de empleo, y eso ha permitido que Colombia versus un México, que lo estamos viendo ahí, en términos de barreras comerciales, pues sea un referente bastante interesante. Entonces estas tablas yo las pongo y me gustan mucho porque también vemos a México como un referente. Si lo vemos en términos macro, por supuesto México capta mucha más inversión con unos montos muy altos, pero es importante mencionar que la apertura que ha tenido Colombia ha sido de menos años versus un país como México o como Brasil. Y eso que nos permite decir, estamos haciendo la tarea y creo que es el momento de recibir empresarios internacionales, inclusive por supuesto México, empresarios mexicanos a Colombia, porque definitivamente tenemos todas las características para ello. Y si lo vemos desde el lado de exportaciones, pues podemos empezar a ver que si bien los fletes de Colombia son un poco más costosos que los de México, definitivamente terminan siendo muy competitivos cuando empezamos a mirar un tema de posibilidades de rutas. A veces lo vemos como un todo. Sabemos que la topografía de Colombia tiene unas características muy particulares, pero si lo miramos por posición geográfica y por acceso a los dos mares, como los tiene México, pero desde el lado o visto desde la mitad del continente, lo vemos como logísticamente, pues obviamente encontramos una viabilidad bastante positiva. Entonces, eso también es importante para aquellas personas que tengan familiares o que incluso tengan compañías. Entiendo que también hay profesores y seguro si se presenta algún caso, lo vean como que hoy Colombia tiene, digamos que muchas herramientas para salir a mercados internacionales. Algo que me gusta mencionar también porque soy asesor de exportaciones y porque soy ingeniero, hoy Colombia es una de las sedes de la cuarta revolución industrial. Esto que nos ha permitido apostarle un poco a esa estrategia que tiene el gobierno nacional de cómo hoy ofrezco economía naranja o desarrollo de software a la medida o desarrollo de Internet de las cosas, una serie de elementos que le permiten a Colombia hoy verse como un jugador posicionado. Algo interesante con México es que por supuesto al estar al lado de Estados Unidos y Estados Unidos ser uno de los principales focos en términos de desarrollo de tecnología, pues no solamente lo sabemos con Silicon Valley, pero también lo sabemos con mucha industria, pues Colombia está haciendo mucho ruido y esto nos ha permitido, y en el caso propio, buscar empresas mexicanas que digan, oiga, yo tengo un muy buen desarrollo, pues aliémoslo con empresas colombianas. Entonces nos está poniendo en el radar. Esto no lo teníamos hace algunos años y eso ha sido bastante positivo. ¿Cómo lo hemos logrado? Con la suma de muchos. Universidades, aceleradoras, digamos que esas empresas ancla como Google, Amazon, que se han instalado en Colombia y que de una u otra forma se han juntado para que logremos
digamos que un crecimiento exponencial de esa industria. Entonces, quienes de pronto en la intro me hablaban de ingenieros, quienes estén pensando en desarrollar soluciones para el mundo, inclusive México, pues creo que es el momento y aprovéchenlo y no pierdan ese impulso, porque creo que las garantías de Colombia están. Eso como en términos generales. Les voy a hablar un poco más de México, que creo que les va a interesar muchísimo, y es cómo o de qué está conformado México. Y lo primero que yo les digo, y lo he aprendido acá, es que México es el 14º país más extenso en población, pero tiene 32 estados. La diferencia es que México es federal y usa estados, entonces es como si fueran los departamentos en Colombia. Pero el hecho de que sea federal o el hecho de que sea estatal les da autonomía a cada uno de los estados. Cada uno maneja su propia policía, cada uno maneja sus propios presupuestos, y eso de una u otra forma lo hace ser, como yo le digo a los empresarios, 32 Méxicos diferentes. Y eso es importante que ustedes lo mencionen, o lo tengan en cuenta, perdón. No solamente desde el lado comercial, sino desde el lado cultural. Si vemos a las personas de Chiapas, si vemos a las personas de Oaxaca, digamos que son personas más bajitas, son personas que de una u otra forma están catalogadas como personas de estratos bajos, porque pues, el sur del país digamos que está más marginado que personas, por ejemplo, de Coahuila, de Nuevo León, de Chihuahua, donde pues obviamente están mucho más influenciados por la cultura estadounidense, y definitivamente vas a empezar a encontrar unos rasgos diferentes. Si lo vemos desde el lado de turismo, por supuesto yo los invito no solamente a que conozcan Quintana Roo. Seguramente han ido muchas veces aquí a Cancún, pero no sabían que el estado de Cancún, que ni siquiera es su capital, es Quintana Roo. Pero los invito a que exploren cada uno de esos 32 Méxicos. He tenido la fortuna en estos 3 años aquí en México de conocer más de 8 estados de México, y la verdad es que me sorprende cada uno, porque pues de verdad tienen muchas cosas diferentes que entregar. ¿Tenemos el mismo idioma? Sí, pero no tenemos las mismas palabras. Así que no se les ocurra decir coger, porque aquí coger es otra cosa. La chaqueta no se dice chaqueta, se dice chamarra, pero al final es un choque de culturas bastante agradable, bastante interesante, que de verdad les va a permitir a ustedes explorar de esa cultura mágica y de un país que está abierto hacia el turismo hace más de 100 años y que pues recibe más de 30 millones de turistas todos los años. En términos de concentración, si bien estamos hablando, y ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva cuántos habitantes tiene México, sí está muy concentrado. Hoy por hoy el Estado de México y Ciudad de México es donde más concentra habitantes. Cerca de 23 millones de habitantes están entre los dos estados, 22 millones más o menos, pero digamos que sobre eso se empiezan a distribuir las ciudades. ¿Qué pasa o qué es curioso? Que una ciudad pequeña como un San Luis Potosí, por ejemplo, o un estado que es San Luis Potosí también, pues puede concentrar 3,5 millones de habitantes, casi un Medellín. Y eso definitivamente lo hace bastante interesante en todos los aspectos culturales, aspectos de negocios, y la verdad es que sí vale mucho la pena empezar a explorarlo también desde esa demografía que les va a permitir entender un poco. Aquí lo que les mencionaba, estamos hablando de 130 millones de habitantes, un país en equidad en términos de número de hombres, porcentaje de hombres y de mujeres, y que definitivamente pues eso cuando ya estamos hablando de términos de negocios, pues es un indicador bastante interesante. Por supuesto, a quienes estén pensando en innovar, en desarrollar empresa, no vean a México como un país de 130 millones de consumidores, porque van a tener que aprender que su producto o su servicio está más enfocado hacia un segmento o hacia un nicho.
Y eso lo muestro un poco en esta tablita de hacia abajo, porque puede que yo tenga una solución que me aplica a personas de entre 30 y 50 años, una solución tecnológica. Entonces tratemos de segmentar mucho eso y aprendamos un poco de cómo dimensionar ese tipo de variables, porque definitivamente les va a permitir a ustedes decir, oiga, México es un país bastante interesante que me gustaría explorar. Importantísimo aquí, y creo que no lo alcanzan a ver, pero aquí tengo un par de canas. Esto es lo que me ha hecho a mí entender cómo funciona el mercado mexicano, y es, si bien les hablaba antes de que tenemos los mismos, hablamos el mismo idioma, si bien usamos el peso, inclusive hasta la moneda es diferente, sí es importante aquí mencionar varios aspectos, y es el tema de la cultura, cómo funciona el empresario mexicano. Hoy por hoy, yo se los digo desde mi experiencia y desde ya una persona que vive en México, siento que el empresario, o siento que el mexicano en general, con el colombiano son los dos mercados, o son los dos países de Latinoamérica que más afinidad tienen. Y mencionábamos ahí en la introducción que parte de eso es la música. Pues resulta que la música, la cumbia mexicana, es influenciada por la cumbia colombiana. Hoy por hoy, México le atribuye la cumbia a Colombia. Pues el reggaetón ni se diga, acá bailamos reggaetón todo el tiempo. Pero pues en la otra vía, pues obviamente conocemos los mariachis, y si están peleando con su novia o quieren celebrar los 50 años de su mamá, pues mariachis es la mejor opción. Entonces, desde ahí arrancamos con un tema de conexión de los dos países, pero hay algunos aspectos que nos diferencian. Si bien el colombiano a veces termina siendo un poco impuntual, créanme que el empresario mexicano lo es aún más. Y eso hay que empezarlo a entender, hay que empezar a entender cómo funcionan los mexicanos. Es una cultura que, si bien está muy pegada a Estados Unidos, no deja de ser latina. ¿Y eso qué significa? Que entonces, bueno, yo manejo mi tiempo, yo voy a mirar a ver cómo lo hago, yo miro a ver si los atiendo o no los atiendo. Entonces, cuando ya entren al mundo laboral, o quienes ya estén en ello, o quienes estén explorando términos comerciales o de relaciones con empresarios mexicanos, no se les haga raro que digan, pues déjamelo checo, a poco que voy a platicarlo con mi director, oye, me interesa, estemos hablando, porque es muy común aquí en un mexicano. Inclusive ya les voy a mostrar una diapositiva que habla de en negocios cuánto más o menos puede tardar. ¿Qué otros aspectos son importantes? Que si ustedes, por ejemplo, ya cuando entren a trabajar, vienen a hacer una agenda en México, no se les haga raro que lleguen a la puerta y digan, oigan, no, pues ¿qué crees? Que esa cita no la tengo, necesito cancelarla. Entonces, al final, les decía lo de las canas porque hay que tener mucha paciencia. Yo personalmente les digo, y de forma muy coloquial a los empresarios colombianos, seguro futuramente van a ser ustedes, que el mexicano anda en segunda velocidad, y yo creo que estos 3 años ya me dieron una maestría en eso, en paciencia. Ya casi voy a hacer el MBA en paciencia, porque creo que tengo que bajarle un poco más a la revolución, porque el colombiano va un poco más allá, más rápido, y eso es de una u otra forma bien visto, pero no es necesariamente lo que necesita el mercado. Entonces tenemos que adaptarnos mucho. Tenemos que entenderlo. Esto no solamente aplica para México, sino aplica para cada uno de los mercados internacionales, cada uno de los países. Quienes han tenido la oportunidad de viajar se pueden o lo pueden confirmar simplemente con la reserva del taxi, con la reserva del hotel. Pues es parte un poco de lo que ustedes deben conocer del mercado mexicano. Les decía de los negocios. Aquí me ha pasado que tenemos casos de éxito bastante interesantes. Por ejemplo, empresas que le están vendiendo a Home Depot. Y Home Depot es una empresa americana, es una empresa estadounidense, es un retail, hagan de cuenta un Sodimac, un home center en Colombia. Pues resulta que, independiente de que sea estadounidense o no, pues también tienen compras en México, y resulta que, si bien en Estados Unidos pueden hacer compras en 30 días, porque el empresario
americano, mal llamado americano, estadounidense. Dice, me interesa, no me interesa, dame precios, hago negocios, chao. El empresario, la misma empresa, pero con operación en México, te dice a ti, aguántame 360 días, aguántame un año, incluso hasta 2, porque yo me tomo mi tiempo para hacer negocios. Entonces, eso pasa mucho en México, es muy común y es importante que ustedes se lo lleven en el radar y no se asusten cuando eso pase. ¿Por qué? Porque el insistir, persistir y nunca desistir les va a permitir a ustedes en un futuro pues tener una actividad comercial o tener una relación de confianza con un empresario mexicano. Hay que tener paciencia, hay que tener constancia y definitivamente eso nos va a generar pues muy buena relación comercial entre los dos países. Y algo súper importante para cerrar un poco de esa cultura de negocios es el no. El mexicano no conoce la palabra no, es muy fuerte para ellos. Y les decía ahorita unos ejemplos, el ¿qué crees?, el déjamelo checo, el ¿a poco?, el que no contesten, va a ser muy común. Es muy común en los mexicanos, no es ni bueno ni malo, es su cultura de negocios. Pero en la medida en que ustedes vayan aprendiendo y vayan conociendo a un mexicano en términos generales, van a empezar a entender cuándo ese déjamelo checo o qué crees es verdaderamente un lo voy a revisar o definitivamente es un no. Entonces, el no hace parte del léxico del ciudadano mexicano. Y es importante que ustedes se lo lleven en el radar. No sé si hasta el momento tengamos alguna pregunta o algo, insisto, pueden interrumpirme. Y si no, pues sigamos. Por el lado de relación comercial de Colombia y México, que ese ya es como mi tema. La relación o la balanza comercial de Colombia a México está en una relación de 3-1. ¿Qué significa? Que hoy México nos manda 3 veces lo que nosotros les mandamos. Eso en gran parte, uno, al tamaño del país, casi 2.5 veces la población y 2 veces en territorio en expansión, por supuesto también nos lleva a tener una balanza de ese tipo. También la captación de inversión que ha tenido México en muchos años. Colombia, les decía hace unos minutos, que ha sido como el reactivador en los últimos años, también nos ha permitido entender que México nos lleva una ventaja y esa balanza comercial pues definitivamente se ha visto reflejada en una relación de 3-1. Pero que es importante aquí mencionar que, por ejemplo, Colombia se encuentra mucho más preparada que un país como México, que desafortunadamente en la situación de gobierno que está presentando actualmente y que si bien no se menciona mucho, sí es importante que lo tengan en cuenta. Colombia ha tenido la posibilidad de trabajar mucho más rápido y eso lo vemos en el año 2020 y si le sumamos el COVID, pues vemos que esa relación de 3-1 ya pasó a ser de 2-1. México casi que cae en un 50% de sus exportaciones a Colombia y solamente Colombia la dejó caer cerca de un 11%, ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, ¿eso qué significa? Que si bien Colombia tuvo en el marco de COVID un tema de cierre definitivo de sus fronteras, México no lo tuvo. México nunca ha tenido cuarentena obligatoria. Hoy por hoy yo puedo salir a cualquier lugar sin problema, bajo mi riesgo, por supuesto. Creo que Colombia ha hecho muy bien la tarea versus un México y hoy por hoy no caemos mucho y por lo contrario bajamos esa balanza comercial con un país con tanto potencial como México. ¿Qué nos está mandando México? Pues México nos está mandando muchos electrodomésticos y muchos vehículos. Hoy por hoy México es el 6º mayor productor de vehículos del mundo, hace casi 4 millones de vehículos al año. Es una potencia mundial en el tema de desarrollo de vehículos y no se les haga raro encontrar muchas marcas de vehículos que ustedes compran o que futuramente van a comprar que están hechos en México.
Electrodomésticos, por supuesto, hacen televisores, hacen celulares, y eso, de una u otra forma, Colombia no tiene tanta competencia en eso. Les ha permitido tener un posicionamiento bastante fuerte en Colombia con este tipo de productos. ¿Qué le mandamos nosotros como Colombia a México? Pues tenemos algo muy bueno y son materias primas, por ejemplo, y materias primas plásticas. Tenemos una de las empresas con mayor producción de polipropileno del mundo, que se llama Essentia. Antes Propilco hace parte del equipo de Ecopetrol, o es como un bracito de ellos, y esas materias primas han permitido un crecimiento en el mercado mexicano de forma exponencial, y que Colombia sea muy bien visto por ese lado. Vemos también, por ejemplo, vehículos, pero resulta que México es potencia, sexto mayor productor de vehículos del mundo. Colombia ni siquiera llega al 10º, pero tenemos vehículos que en México no se hacen, y uno de esos ejemplos es Renault. Pues ya sabemos que cuando uno pide en Colombia un Uber o ve en las calles marcas de vehículos, vemos Renault, y si vemos la Renault Duster, pues más aún. Esa Renault Duster se hace en Medellín, en Antioquia, perdón, y es exportada a México. Entonces hay cabida, y un poquito esa visión que tiene Colombia a nivel internacional, específicamente con México, es: no quiero ser tu competidor, no quiero ser tu competidor en vehículos, no quiero ser tu competidor en electrodomésticos, quiero complementar esa oferta. Y en eso lo estamos haciendo muy bien. Hoy por hoy, vuelvo, insisto, los Renault Duster que encuentren en México son hechos en Colombia. Maquillaje, somos muy buenos en maquillaje, en especial porque tenemos dermocosméticos que de una u otra forma ayudan o protegen y cuidan la piel. Y pues por supuesto, uno de los elementos insignia es el carbón para procesos industriales, que si bien se ha venido trabajando con temas de energías renovables, pues el mundo también está demandando carbón. Entonces también termina siendo un aspecto importante. En términos de empresas, si bien les mencionaba al principio que no nos vean solo como café, sí, estamos vendiendo café a México. Es un mercado un poco diferente, o es un poco difícil. Quienes han tenido la posibilidad de venir a México y tomarse un café, no, en lo personal no me gusta mucho, y soy muy cafetero, de 4 o 5 cafés al día. Aquí le dicen cafetaleros, pero vendemos muy bien café acá, está muy bien visto, y definitivamente también nos ayuda mucho con ese posicionamiento. ¿A dónde estamos llegando? Pues Colombia está llegando principalmente a ese jugador central, que es Ciudad de México. Definitivamente en México se concentran esas operaciones en Ciudad de México, y vemos, por ejemplo, estados como Morelos, que termina siendo el 10º y es el 1%, pero pues resulta que ese 1% termina siendo un volumen bastante importante, 7.2 millones de dólares. Simplemente esto se los pongo como un ejemplo para que tengan una dimensión, pero muchas veces lo que invitamos al empresario colombiano, tanto de bienes como de servicios, es decirle: no solamente podemos llegar a Ciudad de México, sino podemos llegar a cualquier otro estado, en donde la venta de un cliente termina siendo un negocio bastante grande. ¿Y de dónde nos envían productos? Pues también desde Ciudad de México, como base central de los negocios del país. Vemos, por ejemplo, un Baja California, en especial porque es una región bastante agrícola. El Estado de México, hay muchos procesos industriales. Nuevo León, temas de procesos agrícolas también. Y bueno, de ahí se derivan muchas cosas. Jalisco, la ciudad, el estado del tequila, y de ahí en adelante. Entonces, para que se hagan más o menos una dimensión, esos de otros o por definir son declaraciones de empresas que no dicen de dónde salen. Eso también es muy importante que lo conozcan de México. México yo creo que es uno de los países de los sindicatos. Hay sindicatos para absolutamente todo, hay sindicatos para obreros, hay sindicatos para no sé, para médicos, para enfermeros, hay sindicatos para nanas, para todo hay sindicatos. Todas las empresas acá en México deben tener sindicatos, y de una u otra forma eso cierra un poco esa brecha y frena un poco, y de por sí es dentro de esos obstáculos a la hora de invertir. Eso termina frenando un poco el dinamismo
Y dentro de esos obstáculos o dentro de esos frenos está el tema de los datos. El mexicano no es muy celoso con los datos, nos cuesta mucho como extranjeros, no solamente colombianos, sino de cualquiera sea la parte, conocer esos datos. Incluso desde el lado de turismo les voy a mostrar una cifra ahorita, pero no sabemos la cifra en realidad. Entonces termina siendo muy difícil, pero es un poco para que se lleven esa dimensión de cómo está funcionando. Aquí no me concentro porque... Juan, tenemos 2 preguntas desde nuestro público que nos gustaría transmitirte en este momento. La primera pregunta, Alexander pregunta, ¿cómo ha sido el flujo de inversiones bilateral desde la puesta en marcha de la Alianza del Pacífico? Listo, ya les voy a mencionar un poco de ese flujo de inversión, lo tengo adelante. Si les mostré esos países con crecimiento y les dije presten la atención a los 4 países, es justamente eso, la Alianza del Pacífico. Si quieres, Alexander, ya te voy a responder cómo ha sido ese flujo de inversión, lo tengo en un slide adelante. Y Alexander también pregunta, ¿qué estrategias se están aplicando desde ProColombia para promover la llegada de viajeros mexicanos a Colombia? No colombianos a México, sino mexicanos a Colombia. También la tengo adelante. Estamos ahorita en exportaciones, ya voy para inversión y turismo, voy un poco más rápido, pero también lo tengo adelante y les cuento un poquito cuál es esa estrategia de movimiento de pasajeros. Muy bien, por ahora esas son las preguntas. Gracias. Súper, gracias, Alexander. Les decía, no me concentro acá, mostrarles que no era el 12%, creo que les había mencionado, fue el 11%, caímos, pero la verdad es que lo hicimos muy bien. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo, no lo digo como ProColombia, lo digo como el empresario, el tejido empresarial colombiano. Esto se lo debemos a los empresarios 100%, y definitivamente, si bien hay sectores que han caído, definitivamente, y no lo podemos negar, pues hay otros sectores como el agroindustrial que lo han sacado adelante. Y eso simplemente para dejar un mensaje de que hoy Colombia está haciendo un buen trabajo, pese a que tenemos esas puertas cerradas que yo estuve en diciembre y sufrí mucho con los temas de toques de queda y eso. Creo que seguimos moviendo esa balanza comercial que finalmente es el que genera divisas para el país, y que de una u otra forma va a mantener, digamos, que ese ascenso o ese rumbo positivo del Producto Interno Bruto. Para cerrar, empresas colombianas que van a encontrar acá, muchísimas. Hay muchas empresas colombianas, y aquí es un aspecto que se me olvidó. Aquellas empresas o aquellas personas que trabajen en empresas o que quieran desarrollar empresas, hay un elemento bastante importante que lo olvidé por completo, pero menos mal me acuerdo antes de cerrar este tema, y es la confianza. El empresario mexicano, antes de hacer negocios, hace confianza. Yo personalmente me he sentado con empresarios mexicanos con los que he hablado 5, 6, 7 veces. A quienes nos gusta el fútbol, pues les digo, hoy me siento con un empresario y soy hincha del América, mañana me siento con otro y soy hincha de los Pumas, que los acabaron de eliminar. Después me siento con otro, soy del Cruz Azul, pero después me toca hablar de béisbol, entonces, mejor dicho. Entonces, esa confianza es súper importante con los empresarios mexicanos, y resultado de esa confianza los empresarios han entendido, pues ahí tengo que irme a Colombia, tengo que irme a México, instalarme en México, posicionar el producto en México, y vamos a encontrar casos de éxito bellísimos, como por ejemplo Buscar, es esta empresa que está acá. Cuando ustedes vengan a Ciudad de México y vayan a hacer las rutas en los turibuses, pues quiero decirles que esos turibuses, el bus como tal, es colombiano, y trajimos buses de Colombia, y México es súper fuerte en la industria automotriz. Pues hoy tenemos casos de éxito fenomenales como esos, donde pues podemos decirles que hoy los turibuses mexicanos de Ciudad de México, que acá le dicen México, son mexicanos, también ya los están implementando en otros lugares. Koala, igual que en Colombia conseguimos Bonais y Vive 100 en las esquinas. Yo cada vez que paro en un semáforo le digo, oiga, ¿sabía usted que ese producto es colombiano? Pues es parte de eso. Rappi, por supuesto, Rappi posicionado en muchas ciudades. Me encanta ir a Crepes and Waffles, si bien no es igualito al de Colombia, pues lo disfruto mucho. Estudio F, de lejos sabemos cuando una persona mexicana tiene un pantalón Estudio F. Somos muy
muy buenos en Colombia para hacer ropa de control. Le llamamos ropa de control a todo esto. Faja, jeans, en Colombia le dicen levantacolas, acá le llamamos levantapompas, pero más que eso es porque de verdad tenemos una tecnología en términos de textiles y confecciones que nos ponen a otro nivel. Ese es uno de los productos que sí vale la pena decir, esto es un producto colombiano y se vende solito. Entonces también son esos casos de éxito, pues por supuesto en software, en contenidos digitales, pues tenemos Aldeamo, Carvajal, hay un sinfín de empresas que por supuesto si tienen preguntas, no solamente sobre ellas, sino de otro tipo de empresas, pues háganmelas saber. Eso para cerrar el lado de relación comercial. Pasemos un poco a dar alcance a esa alianza. No entro mucho en detalle para mencionarles que Colombia está solamente a 4 o 5 días de llegar en barco a México, bien sea por Veracruz, que es un puerto del Golfo, de México, o por ejemplo, Lázaro Cárdenas, que es al Pacífico. Tenemos una gran ventaja como Colombia y es que podemos llegar a los dos lados. México tiene una gran ventaja y es que le podemos llegar por los dos lados. Entonces, eso es bastante interesante y bastante positivo. En términos de vuelos, estamos a menos de 5 horas en avión. Ya les voy a hablar un poco desde el lado de turismo para dar alcance a esa pregunta de turismo que estamos haciendo, pero usted también puede mandar un producto a México en menos de 5 horas. Y en acuerdos comerciales, si bien estamos con acuerdos comerciales en más de 60 países, aquí Israel ya hay que cambiarlo de color, llegamos a 1.500 millones de consumidores, pero algo muy positivo es que Colombia no tiene solamente un acuerdo con México, sino tiene dos. Y el primero es el famoso G3, que dejó de ser G3 cuando Venezuela salió y se convirtió en un G2. ¿Qué nos permitió eso? Que tengamos el 97% de las partidas arancelarias de productos colombianos a México con 0 arancel. ¿Eso qué nos hace? Nos hace un país más competitivo y nos hace un país que definitivamente tiene algo que aportar. Hoy por hoy, ese es uno de los dos acuerdos comerciales, pero el otro es el bloque de Alianza del Pacífico, donde están participando 3 países que son México, Colombia, Perú y Chile, que son esos 4 países que han demostrado una estabilidad económica y un crecimiento de su Producto Interno Bruto y que se convierten en la mejor alianza, tanto así que hoy 53 países están diciendo, oiga, yo quiero entrar a la Alianza del Pacífico porque definitivamente generó un aprovechamiento. ¿Qué genera esto para Colombia? Bueno, la Alianza del Pacífico le genera unos beneficios a países como, por ejemplo, Perú, que no tenían acuerdo comercial con México, pero a Colombia también nos genera un beneficio y es que pasamos del 97% de las partidas al 99%. Eso que nos genera mayor competitividad para esas industrias. ¿Qué hacemos desde la Alianza del Pacífico un poco para dar esa respuesta? Hemos venido haciendo un trabajo mancomunado en donde desafortunadamente en México es un poco difícil porque existía ProMéxico, que era una entidad que como ProColombia se encargaba de la promoción específicamente de la inversión y de las exportaciones, no del turismo. Del turismo lo hace otra entidad. Desafortunadamente con el gobierno actual desaparece ProMéxico, muy criticado por toda la industria mexicana, pero con la Secretaría de Economía buscamos esas alianzas estratégicas. Y con la Embajada de México en Colombia, tenemos una relación directa en donde estamos viendo oportunidades en las dos vías y lo que hacemos es aprovechamos estos acuerdos comerciales para mostrarles cómo el empresario colombiano puede llegar con esos productos de forma más competitiva a un mercado como México. No me detallo en esto, pero por supuesto esa derrocha económica le ha permitido a la Alianza Pacífico ser un activador de la economía de los dos países. Desde el lado de turismo, ¿qué estamos haciendo? De todo. Hoy por hoy, México es el segundo mayor emisor de turistas a Colombia. Y eso es bastante bueno. El año antepasado, en 2019, era el quinto, hoy es el segundo. Pero adicional a eso, Colombia, es el tercer país con mayor emisión de turistas a México. ¿Y eso qué hace?
que la dinámica de comercio, de turismo entre los dos países se vea positivamente reflejada. Hoy por hoy tenemos más de 100 frecuencias semanales entre vuelos directos y vuelos indirectos, y eso que permite que no solamente los colombianos vengan acá a Cancún, sino que los mexicanos vayan a Colombia. Para ponerles un ejemplo, ir desde México a Bogotá es más económico que ir desde México hasta Cancún. Y eso es parte de ese pitch y de ese mensaje. Pues qué mejor que tener un sello en el pasaporte, no te estoy pidiendo visa, te tengo apertura de 180 días si vas en rol de turista, y pues te tengo lugares maravillosos. ¿Qué es lo que más vendemos nosotros como destinos? Por supuesto, las ciudades principales. Cartagena les encanta, al mundo le encanta Cartagena. Pero también vendemos mucho Bogotá y Medellín, no solamente desde el lado turístico, sino desde el lado de negocios, y eso es importante mencionarlo. Otro aspecto importante es que si bien México es muy, muy fuerte de turismo, en recepción de turismo, creo que si no estoy mal reciben cerca de 30 millones de turistas al año, Colombia solamente recibe 4. Y ojo que el solo no se asusten de por qué tan poquito. Recuerden que nosotros tenemos una apertura desde los años 90, 2000, después de la rendición del narcotráfico en Colombia. Pero esos casi 20 años nos han permitido ir posicionando lugares y nos ha permitido vender a Colombia de forma diferente. ¿De forma diferente en qué sentido? Colombia es una región multidestino, en donde vas a estar 8 días, pero tómate 3 días en Bogotá, tómate 3 días en Medellín, tómate 3 días en Cartagena. Y algo que lo usamos mucho y que nos gusta mucho mencionar es que como no tenemos estaciones, como sí lo tiene México, estaciones climáticas, pues quieres ir a tomar el sol, pues vete de una a Cartagena en cualquier época del año. Juan, de pronto quiero interrumpir un momento para hacer algunas preguntas, para transmitir algunas preguntas que están en nuestro chat que parecen pertinentes, claro, antes de pasar a otro tema. La primera pregunta viene de una fuente que es anónima. Nos gustaría reconocer a los estudiantes, sus nombres al momento de formular las preguntas, por lo cual les agradecemos que mencionen su nombre en su pregunta, pero la transmitimos de todas maneras. ¿Cómo afectan las inversiones en nuestro país, teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo? No es desconocido para el mundo la coyuntura que está viviendo Colombia. Por eso, desde estos eventos, hacemos un reconocimiento a aquellos que están en las calles protestando por el bienestar del país, porque no podemos ser indiferentes, hay que mencionarlo. Pero nuestros estudiantes preguntan, ¿cómo cree ProColombia que esta coyuntura que estamos viviendo va a afectar las inversiones del país? Y quiero leer la siguiente pregunta porque va por la misma línea. La siguiente pregunta es: la inversión de empresas extranjeras generan sin duda empleo a los colombianos. ¿La instalación de empresas mexicanas en Colombia se verá afectada por lo que estamos pasando? Listo. Yo creo que en el tema de coyuntura, bueno, yo cuando estoy en el exterior empiezo a mirar no solamente a Colombia. Valoro mucho y coincido con tu discurso de respetamos mucho a las personas que están en actos de manifestarse, porque pues finalmente somos colombianos y queremos lo mejor para nuestro país. Yo creo que Colombia no es el único país que está difícil, en una situación bastante difícil. Vemos a un Perú, que es un país que ha tenido un crecimiento exponencial con también dificultades políticas, un Ecuador con muchos gobiernos de izquierda que han puesto protecciones y salvaguardias a las importaciones, buscando un desarrollo de su ecosistema productivo, y no lo han logrado porque, pues desafortunadamente, desarrollar una industria es bastante demorado. Vemos un Brasil con altos índices de corrupción desde el gobierno, que también ha frenado un poco esa dinámica comercial. Una Argentina que tiene un tema de devaluación de su moneda bastante abrupto. Un Chile que lleva
más de un año, o sea, si le sumamos el año de COVID, más de 2 años en manifestaciones peores que Colombia, pero yo creo que todos los países de una u otra forma tratan de mostrar lo mejor de Colombia. Definitivamente hay coyunturas y son muy válidas. Nosotros como gobierno no las ocultamos, pero cuando una empresa quiere invertir en un país, mira más allá de lo que está pasando hoy. Y eso es una de las ventajas competitivas que tiene Colombia. Esas tablas iniciales que les mostraba de un crecimiento exponencial, independiente de los gobiernos que están ejerciendo, pues, digamos que su poder o que están en el mandato, le permite a un inversionista en el exterior, inclusive a un inversionista mexicano, decir que Colombia tiene una economía estable y de una u otra forma una política de gobierno que se ha ido transmitiendo con los años. Yo llevo 13 años en ProColombia lleva casi 30 años y no ha dejado de apostarle a la captación de inversión de otros países. Si miramos, por ejemplo, un país como México, les quiero compartir que México no se les haga, no crean que es que en México no hay manifestaciones. Esta oficina, que por supuesto invito al Poli a que hagan una misión aquí en México y los recibiré aquí en la oficina, está al frente de Reforma, de Paseo de la Reforma, que es la calle principal de Ciudad de México y es fuente de todas las manifestaciones. Hagan de cuenta un poco la 26, es por donde tienen que pasar todas las manifestaciones. Pues tenemos el Ángel de la Independencia hace un año cerrado porque lo dañaron, ¿cierto? Pero si lo vemos desde el lado estratégico y político, no desde el lado de la manifestación, sino desde el lado político, mucha de la inversión de México se ha ido por simplemente una estrategia de gobierno que es completamente diferente a la estrategia de gobierno de años anteriores. ¿Y a qué voy con esto? Voy con esto a que definitivamente se van a solucionar los temas de base, pero Colombia hoy es un garante de establecer políticas claras que le permitan al empresario del exterior decir, yo quiero llegar a Colombia, no solamente para venderle al país número 28 del mundo, sino para venderle a pues toda la región, aprovechado por supuesto esos acuerdos comerciales. Definitivamente ojalá y esto se solucione muy rápido, son temas de forma y no de base, hay que irlo trabajando, pero yo personalmente los invito a que empecemos a construir país desde ese lado industrial, desde ese lado de cómo yo puedo hacer que mi empresa salga adelante y créanme que tengo muchos casos de éxito por contarles. Gracias, Juan, por esas respuestas. Valentina Ortega pregunta, y en materia de convenios para nosotros los estudiantes, ¿cómo están estos dos países? Convenios, no sé si lo hablas de educación, desconozco desde el lado de educación, pero yo creo que esto es también un tema de transmitirlo hacia la universidad, hacia el Poli. Yo creo que una de las ventajas que tienen los países en acuerdos comerciales es que incluyen muchos aspectos y muchos elementos importantes. La educación no deja de serlo. Ahí es importante hacer trabajo con universidades aquí en México. Hay una estrategia bastante interesante de México con Colombia y es generar hermandades. Entonces, pensar en que si Guadalajara es la ciudad que desarrolla software y México es la ciudad, y Medellín es la ciudad que desarrolla software, volvamos las hermanas y no solamente las volvemos hermanas desde el lado de empresas, sino también desde el lado de universidades. Entonces pensar que la Universidad de Guadalajara haga convenio con ustedes para el intercambio de estudiantes, encantado, es muy bueno. Acá la academia pues tiene muy buenas universidades, no solamente la UNAM como una universidad pública y reconocida a nivel internacional, es tan grande y de verdad para que se sorprendan que tiene su propio código postal, tiene su propio sistema de transporte, es gigante y nada que envidiar a las universidades del mundo. Pero también hay otras entidades privadas, como por ejemplo el Tecnológico de Monterrey, que también están muy abiertas a recibir ese intercambio de estudiantes, esa posibilidad de crecimiento de lado a lado. Incluso muchas veces yo le digo al estudiante no esperes a que lo haga tu universidad,
búscate la universidad, habla con las personas dentro de la universidad en la que estudias y dile, oye, tengo la posibilidad de un intercambio, ayúdame con un convenio, y la universidad estoy seguro que lo va a hacer, el Poli estoy seguro que lo va a hacer, pero vale la pena mucho que vengan ustedes a estudiar acá y tengan esa experiencia y ese intercambio cultural. No sé si me quedó, si quedó algo vacío, algo de las respuestas que dije ahorita, me cuentan. Simplemente Gracias, Juan. No hay más preguntas en el chat de momento. Creo que has sido muy claro con tus respuestas. Muchas gracias. Súper, igual, si quedó vacía alguna respuesta, me cuentan. Para cerrar el tema de este slide, otra de las cosas que decía Alex al principio de qué estamos haciendo, estamos moviendo mucho el trabajo con aerolíneas. Hoy venir a México no solamente tiene lo que les decía ahorita, más de las 100 frecuencias semanales, sino que hoy tenemos a Aeroméxico, a Avianca como aerolíneas que ya están operando, y Wingo, perdón. Pero si lo vieron en El Espectador y bueno, en medios de comunicación colombianos, también mexicanos, la semana antepasada estuvimos en la recepción de la embajadora lanzando la nueva ruta de Viva Aerobús, que es como el Viva Colombia, donde van a encontrar boletos aéreos demasiado baratos. Incluso su estrategia es de llegar a los terminales de buses. Ya les voy a decir en cuánto está un boleto para que se animen, no solamente ustedes de venir acá, sino esa es la misma estrategia que estamos dándole al empresario de que venga. Y no sé si está viendo mi cámara, pero son $42 más impuestos el venir a México o el que el mexicano se vaya a Colombia. Entonces, eso nos ha permitido dinamizar mucho más esa relación de pasajeros a los dos países. También está próximo a abrir Volaris, que también es una aerolínea de bajo costo mexicana, y a mí se me escapó, es error mío, de comentarles, ya también está en operación Viva Air, que es el anterior Viva Colombia, ya está vendiendo boletos a partir de junio, si no estoy mal. Entonces, al final, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 aerolíneas que les permite tener un tránsito entre las dos ciudades. Por supuesto, Ciudad de México y Cancún son las ciudades fuertes en México, en Bogotá, en Colombia, Bogotá y Medellín. Estamos explorando abrir ruta, tuvimos ruta directo a Cartagena, pero con Interjet, pues Interjet quebró con el tema de la pandemia. Estamos abriendo también rutas con Cali, retomar la de Cartagena, pero chicos, tanto el empresario mexicano como el colombiano tienen la opción de viajar con muchas aerolíneas. Alto costo, bajo costo, de bajo costo tienen muchas. Entonces, es un poco también como hemos venido dinamizando esa dinámica de turismo. Esto también nos demuestra cómo en exportaciones que hemos venido creciendo, todos los años seguimos creciendo en el número de turistas mexicanos que van a Colombia. Algo que es bastante difícil es para qué van, y es ese ejercicio de ir multidestino nos ha permitido a nosotros mostrar lo mejor de cada una de las ciudades. ¿Quieren que les digan cómo lo vendemos? Seguro los que les gustan ahí las redes sociales o los influenciadores, vean a Alan por el Mundo. Es un influencer mexicano enfocado en turismo, una persona que llevó ProColombia y que esta persona cobró 0 pesos, él no cobra, él muestra lo que tiene que mostrar. Nosotros como ProColombia no le ayudamos más que en armar su itinerario y él hizo absolutamente todo, pero es un poco de cómo estamos mostrando a Colombia, visto desde un mexicano experto en turismo que ha viajado en 1000 países, y eso es lo que le transmitimos al empresario mexicano. Ve y conoce todas las maravillas que tenemos. ¿Quieres playa? ¿Quieres avistamiento de aves? ¿Quieres cultura? ¿Quieres religión? México es muy católico. Entonces, pues tenemos una diferencia, una información bastante grande para mencionarles. No se asusten por las cifras acá que dice 2018-2019. Tengan en cuenta que pues en el COVID uno de los sectores más afectados fue el sector turístico. Entonces, para que tengan esa referencia.
Juan, una pregunta que nos transmiten en el chat, Alexander Balzán, nuestro docente del área de internacionalización de la escuela, a quien mandamos un saludo. Además, aprovecho para comentarte que llegamos a los 102 asistentes a esta conferencia, lo cual aplaudimos. Este número es importante en todo el contexto, así que maravilloso. Bueno. Pregunta el profesor Alexander Balzán. Hace poco vi que el presidente López Obrador pidió investigar sobre los abusos a los viajeros colombianos que estaban llegando a México. ¿Qué se sabe sobre este aspecto? Qué buena pregunta. Menos mal tengo el consulado aquí en el mismo edificio. Recuerden que nosotros somos oficina comercial, negocios, pero bueno, tengo el alcance de esa respuesta. Fue más definitivamente, y se los puedo decir como colombiano, dirían en el consulado como connacional, el trato de los colombianos no es muy positivo cuando llegas a México. En parte por las personas que vienen, también en parte porque ellos quieren ser así. Resultado de todas esas denuncias de pasajeros que estaban recibiendo un maltrato, quiero decirles que el trato del aeropuerto no es el mejor, no solamente para los colombianos, sino para nadie que sea inadmitido. Se subió a escalas de gobierno y pues en cabeza de la embajadora Patricia Cárdenas sí se generó una acción como de protesta del trato que estaban recibiendo. Yo personalmente, Alex, y a todo el equipo los invito, ojo con esas noticias que salen de México inadmite más personas que Estados Unidos. Sí, definitivamente sí. Pero hay que tener un contexto y es que el primer filtro de inadmisión es la visa, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene un mecanismo que es la visa, que también inadmite, pero pues en el aeropuerto es otra historia. México no tiene visa con Colombia y obviamente esas cifras se disparan. No estoy defendiendo eso, definitivamente sí es muy alto, pero derivado de eso sí se generó una acción de protesta de parte de la canciller y de la embajadora. Hoy por hoy México tomó atenta nota y hizo unas reformas dentro de su sistema de migración. Yo personalmente les puedo decir, el sistema de migración de México ha ido mejorando a la medida en que el sistema mexicano quiere mejorar. Yo personalmente hoy estaba haciendo unas vueltas en migración y me fue, la verdad, muy bien. Pero eso no pasaba antes. Entonces yo creo que sí están haciendo una apuesta y la reducción de inadmitidos se ha visto reflejada. Mucho o poco, no, pero sí se ha visto reflejada positivamente. Ahí que es importante mencionar que no sobra el tener recomendaciones. Lo primero es, vénganse, si van a venir a México, vengan con un tiquete de ida y regreso. Muchas veces vienen con tiquete de ida y no tienen el tiquete de regreso, y yo creo que cualquier país va a decir, no, pues yo no lo dejo entrar porque usted se me va a quedar acá como indocumentado. Entonces lo primero es vengan con eso. Vengan con reservas hoteleras que tengan datos de hoteles, porque migración llama, oiga, esta gente sí se va a quedar ahí, y oiga, no, es que él canceló la reserva 2 días antes. Entonces vengan con esa información, vengan si pueden, si de pronto vienen a visitar a alguien, con una carta de invitación. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que me voy a quedar en la casa de un amigo. ¿Y dónde está el amigo? No, pues él está allá. ¿Y cómo se llama? Carlos. ¿Cuál es el apellido? No, pues yo siempre lo he conocido como Charlie. Entonces, vengan con una carta de invitación. Esas son buenas prácticas que desde el consulado hemos transmitido a los colombianos para que no tengan ningún problema. No es ni el deber ni el no deber, simplemente ténganlo a la mano porque les va a ayudar mucho, pero dando un poquito más de alcance a tu respuesta, a tu pregunta, Alex, ha ido mejorando mucho. Las personas de migración en el aeropuerto en muchos casos ha sido renovada. Habían algunos temas internos de intereses particulares de algunos funcionarios que ya fueron removidos, y confiamos que esto se mantenga en el tiempo. Vuelvo, insisto, si bien es el país que no pide visa con más inadmitidos en Colombia, ha ido mejorando, 1, y 2, tengan las recomendaciones en cuenta para que no les pase eso. Por supuesto,
pues eso sería un suceso muy, muy negativo. Eso desde el lado de turismo. Juan, gracias, pero no puedo dejar pasar al lado de inversiones todavía sin antes abordar una última pregunta del tema de turismo y exportaciones. La profesora Marisol Salamanca pregunta, ¿se encuentran ventajas en la relación Colombia-México respecto a la actividad del turismo? Se destaca la mano de obra calificada colombiana, entre otros, pero la actividad del comercio sigue teniendo como base las materias primas. ¿Cómo garantizar entonces que Colombia mantenga esa estabilidad económica dentro de la región, ya que a largo plazo no es sustentable y no tiene ventajas a nivel de tecnología e innovación? Vale, yo creo que hay que abordar varios aspectos. Lo primero es desde el tema de desarrollo de la industria colombiana. México no es un país desarrollado, es un país en vía de desarrollo, pero le tiene que invertir muchísimo a esa renovación tecnológica, y parte de la captación de inversión genera, digamos que inversionistas ancla que obligan a la industria a actualizarse tecnológicamente. Yo estuve un poco más de 6 años apoyando empresas en Colombia y encontraba mucho que el empresario colombiano es un empresario echado para adelante, o sea, un empresario que dice qué necesita y yo se lo hago, pero muchas veces nos quedamos obsoletos en esa tecnología. Creo que si Colombia empieza a desarrollar o a invertir en tecnología para sus procesos productivos, puede generar, mayor competitividad. En términos de esa dinámica comercial, yo no lo veo tanto como materias primas. Sí, Colombia tiene que importar materias primas. Si bien somos un país biodiverso, no tenemos todas las materias primas. Incluso en esa relación comercial, México es uno de los principales emisores de aceros planos. Y pues muchas de las industrias, construcción, automotriz, metalmecánica, dependen de esas materias primas. Creo que hay esquemas o hay mecanismos que nos permiten ser bastante competitivos. Mecanismos como, por ejemplo, el Plan Vallejo, que le permite al empresario colombiano importar una materia prima no producida en Colombia, hacer un proceso de transformación y volverla a exportar sin necesidad de pagar impuestos en Colombia. Al final, esos mecanismos sí le permiten al empresario colombiano generar una competitividad en el largo plazo. ¿Cuál creo yo que son las brechas? Y lo digo, vuelvo, insisto, desde mi experiencia, el desconocimiento. Y en ese desconocimiento yo parto de 2 principios. La primera es el no querer buscar, y la segunda es el ProColombia no avisa, no anuncia, no lo vemos nunca en televisión. De la primera es un tema en el que el empresario colombiano sí tiene que poner a un chico, por ejemplo, un chico de la universidad que está recibiendo o que hace prácticas en una empresa de papel y decir, oiga, yo escuché a ProColombia hacer esto. Y esto, por supuesto, lo resalto de la universidad, como de muchas universidades que lo hacen. Porque creo que es un muy buen camino para eso. Y de la segunda, pues es que no invertimos en televisión, en publicidad, en esto. Todos los medios de comunicación, en especial escritos, que hablan de ProColombia son free press. No pagamos un solo peso. ¿Por qué? Porque preferimos invertirlo en apoyarle económicamente al empresario a llegar a mercados internacionales. Si lo ponemos en la balanza, Colombia va a salir tan rápido como quiera salir, pero tiene que invertir en ello. Creo que esa es una de las falencias. Al final, Colombia no tiene una apuesta por... Colombia es un país que se encarga de este producto. Colombia produce de todo. En productos automotrices, que tengo muy buena experiencia, producimos casi todas las partes de los vehículos, menos motores, menos la base, que es motores y cajas de transmisión. Tampoco hacemos correas y bujías. De resto hacemos absolutamente todo. Entonces, yo creo que la respuesta, y espero no se sienta tan etérea, y es, lo primero que hay que hacer es invertir en Colombia. Ahora, ¿cómo inviertes y cómo haces un trabajo bastante interesante? ProColombia no es quien para decirlo, pero, por ejemplo, hay un programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que se llama Colombia Productiva, donde les ayudan con esa mano de obra, por ejemplo, a preparar esa mano de obra. El SENA tiene programas de formación para empresas, tiene
tiene establecidas unas temáticas dentro de cada una de las industrias. Y, por ejemplo, hay una herramienta que tiene el gobierno nacional que se llama Impulsa. Impulsa nadie lo usa. ¿Y qué es Impulsa? Impulsa es una entidad del gobierno que da recursos no reembolsables, o sea, no condona recursos, el 60% de tu proyecto para desarrollar nueva industria o desarrollar nuevas cosas. Eso, vuelvo, insisto, y creo que la crítica va a ser, oiga, pero es que nadie lo sabe, nadie lo cuenta. Pues yo creo que este es el espacio para que estas 100 personas conectadas nos ayuden a difundir eso desde el gobierno. Entren, busquen, y de verdad que ahí sí vamos a poder lograr algo competitivo. Y si bien no tenemos todas las materias primas, o si bien la relación de Colombia con México también se basa en algo de materias primas como el plástico, también hay muchos procesos productivos, inclusive en términos de software y contenidos digitales, que también terminan siendo un valor agregado de Colombia en el mundo. Espero haber atendido, y si tienes alguna otra duda o quieres que profundice en algo, bienvenido. Sigo con inversión porque creo que me pasé del tiempo, perdónenme. No voy a entrar mucho en detalle, espero responder la respuesta de Alex en términos de inversión. Uno de los países que más le ha apostado al tema de inversión y que tiene uno de los mejores rankings en participación de inversión es Colombia. Hoy Colombia está recibiendo mucha inversión. Vuelvo, insisto, es de los países más jóvenes en captación de inversión, pero si miran la población de Colombia versus México, estamos muy cerca, y esa calificación que nos han dado diferentes, valga la redundancia, calificadores, nos han puesto como Colombia un referente a nivel internacional y en especial de Latinoamérica de captación de inversión. Algo muy positivo, y creo que lo extiendo de esa pregunta que me decías, es la capacidad o la mano de obra en términos de educación. Y ahí sí yo lo resalto. Por ejemplo, yo tengo acá un hijo de 7 años, estudia aquí en México, y me sorprende que muchas cosas que yo veía en primero, no sé, o sea, está viendo muchas cosas que yo lo veía en transición o en primero, pues según me cuentan mis papás. Entonces yo creo que la educación en Colombia es muy buena. Seguro han escuchado algunas veces que, oiga, me fui a hacer una especialización, una maestría en otro país, y resulta que vi cosas de mi pregrado, pero eso nos ha permitido tener una muy buena mano de obra. Se enfoca Colombia también no solamente en una mano de obra de que llega hasta el doctorado, sino también tenemos técnicos, tecnólogos. Les decía, el SENA, por ejemplo, prepara las necesidades industriales, y en eso les pongo un ejemplo. Una de las falencias que tenía la industria metalmecánica en Colombia era los soldadores. Entonces, oiga, busquemos soldadores, enseñémosles a soldar en MIC para la industria. Entonces, creo que la alianza de todas estas entidades les va a permitir a ese ecosistema tener una mano de obra calificada. En posicionamiento en términos de captación de inversión, por supuesto, estamos muy bien rankeados y muy posicionados en uno de los países con una muy buena tasa de recepción de inversión extranjera directa. Si bien no tenemos esas mega inversiones, sí trabajamos dentro de ProColombia por proyectos ancla. Uno de los principales captadores de inversión desde México es el grupo SLIM, Grupo Carso acá se llama, que pues definitivamente tiene un poder adquisitivo bastante alto y tiene algunas mega inversiones en Colombia. Por el lado de cómo se ha comportado esa inversión del mundo, pues vemos que ha tenido una inversión constante. Tengan en cuenta que si bien todos los años queremos crecer, pues digamos que sí ha habido una balanza que nos ha permitido recibir constantemente empresas en América Latina. Y si lo vemos en una proyección, miremos que, por ejemplo, el 2020, que fue un año muy coyuntural, aún así se mantuvo una captación de inversión bastante interesante. Otro aspecto súper importante es esa captación de inversión ha dejado de ser enfocado en temas mineros a ser en temas productivos, procesos productivos. ¿Por qué? Porque captar inversión en procesos productivos en una empresa manufacturera o en una empresa desarrolladora de intangibles genera mucha más mano de obra y genera mucho más empleo para el país que de pronto una minera, y bueno, y a eso le sumamos todos los temas de explotación y demás que sobra mencionarlos porque todos lo conocemos. Entonces,
se viene haciendo una muy buena tarea, y esto, digamos que si bien se ve muy fluctuante, también depende mucho de esas mega inversiones. ¿Quiénes están apostándole o quiénes le han ido apostando de México a Colombia? Pues vemos jugadores bastante importantes. Cemex, una de las principales cementeras del mundo. Grupo Carso, que aquí lo vemos, que es el grupo de Carlos Slim. En temas de alimentos, pues sabemos que Bimbo de Colombia. FEMSA, que es la embotelladora de Coca-Cola. Vemos temas de materiales de construcción, vemos temas de proyectos, vemos hasta incluso en temas de turismo. Algo importante mencionar en temas de inversión es que para jalar el turismo de Colombia, pues lo primero que tuvimos que hacer es infraestructura, y de pronto hay algo que se me olvidó mencionar en tema de captación de esa inversión en una de las preguntas hacia el enfoque de turismo. Es que Colombia, como pues es medianamente nuevo en tema de promoción de turismo, pues hemos tenido que captar jugadores. Hace algunos años teníamos exoneración de 30 años sobre impuestos sobre la renta para todos los hoteles que se instalaran en Colombia. Eso nos permitió que Colombia dejara de tener hostales a tener hoteles de talla internacional, JW Marriott, por ejemplo, y bueno, como esos son muchos, pero también digamos que recibimos captación de inversión en temas hoteleros de empresas mexicanas como por ejemplo City Express, que tiene 4 hoteles en Colombia. En Alsea, todo el tema de productos alimenticios de cadena de valor. Mexicare, que tiene temas de materias primas, temas de tuberías. Price Travel, agencias de turismo. En fin, tenemos un jalonador de turismo en todas las industrias, y con esto mencionarles que cuando hacemos esa captación desde México y desde todos los países a Colombia, no buscamos que, por ejemplo, Mave le compita a, no sé, a una fabricante de electrodomésticos colombiano, sino que complemente esa oferta. Y en eso sí tratamos de ser muy sensatos y muy enfáticos para no generar una competencia, sino generar un valor agregado y crecer en ese ecosistema que nosotros lo llamamos cadenas productivas. Es a grandes rasgos la captación de inversión. Son inversiones bastante interesantes. En esto, pues como en el tema de cultura de negocios, hay que tener mucha paciencia. El inversionista mexicano sigue mirando a Estados Unidos, porque es su principal aliado, pero les hemos dicho, bueno, ahorita con el tema del presidente en curso, se generaron y tembló el país por el tema de las negociaciones del TEMEC, el acuerdo comercial más importante de México, que es con Canadá y con Estados Unidos, y eso les dijo, oiga, tenemos que mirar para otros lados. Pues hoy Colombia, perdón, en cabeza de esta oficina y de la embajadora, le está diciendo a los que tienen dinero en México, que son demasiados, y los que tienen dinero, tienen muchísimo dinero, vayan a Colombia para centrarse en esa operación para vender a todo, no solamente a Colombia, sino a Latinoamérica. Entonces, es parte de la apuesta que tenemos en temas de captación de inversión extranjera, en específico de México a Colombia. Eso es como a grosso modo lo que tengo para mencionarles de esa relación comercial de México, de Colombia, de cómo lo estamos viendo nosotros aquí, cómo estamos viendo aquí a Colombia, cómo vemos la situación de Colombia versus México, y pues por supuesto, vuelvo, insisto, y es como siempre cierro este tipo de charlas. Si usted quiere incursionar, si usted quiere desarrollar, si usted quiere innovar, si usted quiere montar una empresa, hágalo y aproveche todos los mecanismos que tiene Colombia, no solamente el gobierno en términos internacionales pro Colombia, sino aproveche las cámaras de comercio que tiene en su ciudad, aproveche entidades bilaterales como por ejemplo las cámaras binacionales, aproveche todas las herramientas que usted tiene para desarrollar ese proyecto, esa idea y llevarla a cabo, genere empleo. Es lo que queremos, creo que ustedes también lo quieren. Y si ustedes arrancan como trabajadores, como lo he hecho yo por mi historia profesional, pues traten de llevar este mensaje, no solamente a donde ustedes trabajan, sino a sus compañeros. Que si me voy y me tomo una cerveza en el BBC, oiga, y un amigo le dice, oiga, es que la empresa de mi papá está muy jodida porque no está vendiendo en Colombia, pues dígale, oiga, yo escucho una charla de ProColombia que habla de, pues no vendamos en Colombia, sino en el exterior. Algo a mencionar es que nos los mandamos, y quítense ese mito de que le ayudamos solamente a las empresas grandes, porque le ayudamos desde una empresa como Alpina
hasta el señor ganadero que tiene 4 vacas. Y al señor del ganadero que tiene 4 vacas le enseñamos a vender en mercados internacionales. Entonces tenemos programas de formación exportadora, tenemos programas de fomento al turismo, donde les enseñamos cómo vender turismo, cómo trabajar en el tema de bilingüismo, porque definitivamente todos esos procesos de adecuación son los que nos van a permitir a la industria colombiana y pues digamos que en todos los aspectos, pues podernos posicionar a un mercado internacional. Eso es como a grosso modo. Muchas gracias por su tiempo. Me tomé un poco más de la hora y abierto a muchas más preguntas y yo encantado de responderlas. Gracias, Juan. A nuestros participantes aprovechamos para contarles que la lista de asistencia está en el chat, que no se olviden de llenar la lista de asistencia, es importante para tener el control de nuestros eventos. De momento no tenemos más preguntas, pero nos gustaría dar estos minutos por si alguien quiere hacer una última pregunta, la transmita a través del chat. Y Juan, mientras tanto, gracias una vez más por estar presente en nuestro país invitado México. Ha sido valiosa e importante, muy generosa la información que has dado a nuestra comunidad académica. Manifestarle a nuestros estudiantes que el Politécnico Gran Colombiano tiene alianzas con universidades en este país que ellos pueden aprovechar para hacer sus intercambios y que de hecho tenemos una misión pendiente a México por excelencia en donde seguramente te estarán visitando para conocerte en persona en Ciudad de México. Y los voy a llevar a comer tacos, pero de los buenos, de la calle. Te estás comprometiendo con 106 personas, que no sabemos de esas cuántas finalmente irán a la misión, pero si son todas, prepárate. Avísenme 8 días antes para hacerlo. Menos mal, el problema es de reserva y no de dinero. Ah, no, eso el Poli paga. Ah, sí, claro, en alianza con ProColombia. Chicos, tienen que, de verdad, este es un país maravilloso, yo se lo decía tanto a Diana como a Laura, que Laura sí ya ha tenido la oportunidad de venir a México. México es un país maravilloso, créanme que tiene tantos o más problemas que Colombia. Yo no entro a entrar en detalle de problemas, pero yo siempre soy una persona que digo, construyamos. Hay muchas cosas que hacemos como gobierno, hay muchas herramientas que tenemos para darle y definitivamente hay que aprovechar mercados como México para desde el turismo venir y visitarlo, para decirle a esos amigos mexicanos que ustedes tienen por ahí, vengan a Colombia, que es que hay 6 rutas, hay 6 aerolíneas, hay vuelos todos los días. Entonces, yo encantado de recibir a los 100, ya se desconectaron 4, se lo perdieron. Iba a rifar un vuelo a esos 4, no mentiras, no nada. Pero bueno, encantado de ampliar esa información. Por supuesto, todas las dudas que tengan adicionales, si quieren compartírsela a través de Laura, a través de Diana o de sus profesores, háganmela saber, yo encantado de responderles y pues bueno, bienvenidos aquí a México. Claro que sí, Juan. Muchas gracias a nuestros asistentes y a ti. Hasta una próxima oportunidad y los invitamos a seguir participando de las diferentes actividades que tendremos en el marco de País Invitado a lo largo de esta semana. Feliz noche para todos. Feliz tarde, Juan, en México. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Noche ya. Bye, bye.